Qué bueno estar nuevamente con cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa En el Poder de la Palabra, donde estudiamos la lección de escuela sabática y que queremos, junto con cada uno de nuestros profesores, estudiar la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Profe Miguel, Dios le bendiga. ¿Cómo está usted? Amén, pastor. Muy bien, gracias al Señor, aquí disfrutando de este momento tan especial como es compartir la palabra del Señor. Mi querido profe Argemiro, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy feliz, muy contento porque en esta oportunidad seguimos alimentándonos de la palabra de Dios. Y qué bueno es poder contar con ustedes que cada día, cada semana están allí pendientes de recibir este alimento espiritual. Gracias a Dios estamos muy bien, pastor. Así es, y estamos hoy bendecidos también porque vamos a iniciar un nuevo trimestre. Y el título de este trimestre es precisamente el tema de la creación. Pero antes de empezar, ¿qué tal si oramos? Amén. Profe Argemiro, por favor, diríjanos en oración. Oremos. Cariñoso Padre, qué maravilloso es escudriñar tu palabra, poder nutrir nuestro ser con esa maravillosa bendición que nos dejaste para nuestra salvación. Estudiaremos la maravillosa obra de la creación, tu obra perfecta. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, como lo dijimos hace unos breves instantes, vamos a hablar un poco acerca de esta lección titulada La creación. Y qué bueno es empezarlo con un versículo muy conocido, Génesis capítulo 1, versículo 1. Yo creo que ese es un versículo muy conocido y que todos nosotros no lo sabemos, y es precisamente ese que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería del ser humano? ¿Qué sería de nosotros si este capítulo no existiera en la Biblia? Yo creo que estuviésemos un poco perdidos, confundidos, porque este versículo da por sentado quién es Dios, quiénes somos nosotros y cuál es la razón principal de nuestra existencia. Por eso es bueno saber que Dios es nuestro creador, creador del cielo y de la tierra. Y es verdad, pastor, para hacer una obra tan grandiosa como esta, indudablemente se necesita de un ser que sea infinitamente sabio y que sea infinitamente poderoso y sobre todo amoroso para regalarnos a nosotros una obra tan grandiosa. El Génesis, los primeros capítulos menciona dos relatos de la creación. En el primer relato vemos a un Dios todopoderoso que crea, pero es un Dios diferente a sus criaturas y tiene una distancia enorme. Él es infinito y sus criaturas son finitas. Eso muestra su divino poder. Pero en el segundo relato de la creación se habla de un Dios que está presente, de un Dios cercano, que aunque es infinitamente poderoso, también es lo suficientemente amoroso para estar cerca de sus criaturas. Y esa es una maravilla, saber que el Todopoderoso, el Dios de los cielos, ese ser infinito, se dé el trabajo de acercarse a sus criaturas. Eso muestra su grandeza, muestra el amor que tiene por cada uno de nosotros. Así que alabamos porque tenemos a un Dios maravilloso, un Dios que es poderoso, pero también un Dios cercano. Así es, profe. Y los dos términos se encuentran fusionados el uno con el otro. Podríamos decir Elohim y también Yahvé, ¿verdad? Es interesante ese concepto que se desprende de los nombres de nuestro Padre Celestial. Profe Argemiro. Así es, mis hermanos. Me llama la atención el pasaje de Génesis, el capítulo 1, el versículo 31. Allí nos dice: y vio Dios lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Esto me llama mucho la atención, mis queridos hermanos, porque aquí encontramos la pauta que nos enseña de que fue Dios el creador. Y hay allí en el versículo una palabra
que encontramos también en Génesis, el capítulo 1, en el versículo que usted mencionó ahorita, versículo principal, Bereshit, Bara, Elohim. Ahí encontramos esa palabra Bara, Dios creador, Dios que crea. Dios creó el universo, Dios creó nuestra tierra, Dios nos creó a nosotros. Y es allí donde nosotros vemos que hay una parte ilógica en la teoría del evolucionismo. Porque el evolucionismo muestra de que surgió algo de la casualidad. Pero la palabra de Dios aquí me dice que Dios, después de crear, se sienta y observa que todo fue hecho perfecto, fue hecho maravilloso, fue hecho de manera grandiosa. El hermano Miguel ahorita mencionaba que todo fue hecho hermoso. Y esto no puede ser producto de la casualidad, solamente puede ser producto de las manos de un Dios poderoso, supremo, grandioso, que no tiene igual. Por lo tanto, la palabra de Dios nos confirma de que Dios es el creador y que ese creador lo hizo todo perfecto. Alabado sea el Señor. Profe Miguel, ¿qué podríamos decir del sábado, de la creación? Qué maravilla hablar del sábado. ¿Saben ustedes, mis hermanos, que cuando un pintor de estos grandes del pasado plasma en el lienzo un cuadro hermoso, ese cuadro adquiere un valor mayor cuando este pintor estampa su firma en él? El Padre Celestial creó todas las cosas, pero en el séptimo día Él descansó. El sábado es esa firma del Creador de que todo lo hecho era bueno en gran manera. Y cuando nosotros pensamos en el sábado y pensamos en el pasado, nos vamos allá al inicio, nos damos cuenta que Dios es el creador. Pero si nos movemos en el tiempo y llegamos al presente, según lo que dice Deuteronomio capítulo 5, donde se recuerdan los mandamientos, ahí nos dice claramente que es que Dios es nuestro Redentor. Porque dice que el sábado se recuerda porque fueron sacados con mano poderosa de Egipto. Si seguimos moviéndonos en el tiempo y llegamos al hoy, encontramos que el verdadero descanso está en ¿quién? En Cristo Jesús. Venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, porque yo os haré descansar. Pero nos movemos más y llegamos a la hora. Y a la hora es el momento para nosotros disfrutar de esa delicia santa, como dice el profeta Isaías. Así que el sábado es como un bombombum, y quizás no sea la mejor comparación, pero sí, es como un bombón en la boca que usted le da vuelta, lo chupa, le saca el gusto y lo sigue disfrutando. Y eso es el sábado, un día de solaz. Pero si miramos el sábado en dos dimensiones más, en el mañana, nos encontramos que el sábado será la gran piedra de toque. Y este será tema de estudio más adelante. Y si nos vamos a la eternidad, Isaías dice que de mes en mes y de sábado en sábado, toda carne alaba al Señor. Por lo tanto, en la eternidad encontramos a la humanidad alabando a Dios en este día maravilloso. Pero, pastor y hermano Remiro, mencionemos otras dimensiones que son un poquito más presentes para nosotros. Miren, el sábado tiene una dimensión cósmica, universal, porque muestra, como hemos dicho, a ese Dios maravilloso, ese Dios creador. Pero en ese mismo orden, también el sábado tiene una dimensión eclesial. El gran maestro Jesucristo, según Lucas 4:18, él asistía a la sinagoga todos los sábados. Y ahí nos está dando entonces el ejemplo. El sábado tiene una dimensión familiar, porque el maestro dijo en el mandamiento que es que no hagas obra ni tú, ni tu hijo, ni tu hija. Es decir, que el sábado involucra a toda la familia. El sábado es un mandamiento colectivo. Luego, el sábado tiene una dimensión laboral. Y el maestro dijo claramente en su palabra: no trabajarás, no harás en él obra alguna. ¿Y qué decimos de la dimensión espiritual del sábado? ¿Por qué el maestro acostumbraba los sábados sanar a personas? Porque él quería dejar en la mente de los espectadores una lección clara
de que el sábado es un día de liberación, no solamente de enfermedad, sino liberación del pecado. Y en últimas dos dimensiones tenemos que decir que el sábado también es un agente liberador de las emociones. Una semana ardua de trabajo, llega el sábado maravilloso, se comparte en familia, se comparte con la iglesia, nos conectamos con Dios y somos nosotros, recibimos ese aliciente, ese descanso, esa recarga energética. Y en último lugar, el sábado tiene una dimensión personal. Mi encuentro con mi Creador, ese encuentro maravilloso, ese momento de comunión, de estudio, de tantas cosas. Por lo tanto, cuando el Señor terminó la creación con el sábado, le puso su sello, y a nosotros, que somos criaturas, quedamos allí inmersos en ese momento tan maravilloso. Pastor y hermano Argemiro, realmente el sábado es una bendición grandiosísima del Todopoderoso. Es un regalo especial. Así es. Y cuando la Biblia habla de la imagen y semejanza con que Él nos hizo, es un tema también muy interesante tratarlo. Algunos dicen que Dios nos dio 4 regalos hermosos. Uno, un huerto, profe. Luego nos dio el regalo de los alimentos. Luego nos dio el regalo de una esposa. Pero yo creo que uno de los mayores regalos que Dios nos ha dado a nosotros es que fuimos creados a su imagen y semejanza. Oiga, es tremendo esto. Por eso, si hay algo que no podemos olvidar, no importa dónde lleguemos, no importa hasta qué pozo oscuro lleguemos, hay algo que nunca debemos olvidar, y es precisamente que somos imagen y creación de nuestro Padre Celestial. Yo quiero leer porque muchas veces nos basamos solamente en la fusión espiritual de lo que esto significa. Haber sido creados a la imagen de Dios, sí, tiene un contexto espiritual, pero no podemos olvidar que ese término, haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, también involucra el sentido físico. Hay algo en nosotros que Dios hizo, que nos hace parecernos en su naturaleza, en su parte física. Quizás no tenemos esa verdad absoluta. El apóstol habla de que lo vemos en velo, como un velo, luego lo veremos tal cual Él es. Y saben, yo quiero leer y me baso en algo que dice el Espíritu de Profecía, pero que también está en la Biblia y se encuentra en Génesis capítulo 5. Y mira lo que dice aquí interesante, 5:3, y dice: vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Si notan, y le puso por nombre Set. Obviamente el hijo de Set no era como Adán, pero sí tenía algo de Adán. Y yo quiero que hoy ese concepto, esa idea, nunca lo olvidemos. Tú tienes la huella en tu piel, en tus genes, de un creador poderoso, un Jehová, un Dios que nos creó, pero que también está presente. Alabado sea el nombre de Dios, cercano en cada uno de nosotros. Profe Argemiro. Amén, así es. Me llama la atención eso que usted menciona, pastor. Es de resaltar que nosotros no somos el resultado de la casualidad. Amén, amén. Simplemente el hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, allí tenemos nosotros el sello del fabricante, lo que mencionaba el profesor Miguel ahorita. Ahí está el sello del fabricante. Y además de eso, en un futuro, analizar entonces cómo Dios, después, además de habernos creado, y esto lo veremos en unas lecciones futuras, Dios también nos compró con la sangre preciosa de Jesucristo. Hay unos deberes morales que el pastor ahorita mencionaba allí, unos deberes que nosotros tenemos, una responsabilidad. Hablaba de esos regalos que el Señor nos dio, ¿cierto? Y en primer lugar usted mencionaba el jardín. Nos dio un lugar en donde estar, un espacio del cual disfrutar. Y eso
me demuestra el compromiso, la responsabilidad que tenemos nosotros como criaturas de cuidar nuestro entorno, cuidar la naturaleza. Una de las primeras personas que deben sentir compromiso hacia el cuidado del medio ambiente es un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque fue fruto de las manos creadoras de Dios. Además de eso, tenemos otro regalo que el Señor nos dio. Usted mencionaba el alimento. Ese lugar que el Señor nos lo dio fértil. Nos dio la oportunidad de poder sembrarlo, de poder cultivarlo, de poder recibir de él el alimento, ¿cierto? Y cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad. Es un compromiso de nosotros. Además, el segundo regalo se refiere entonces al alimento que Dios nos dio. Cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén, además de ponerlo allí, le suministró el alimento que necesitaba para su sustento. Y allí encontramos gran variedad de alimentos que ustedes y yo podemos cultivar, podemos sembrar y disfrutar de cada uno de esos nutrientes para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo como personas. Uno de los regalos grandiosos que nosotros tenemos, y que cada uno de ustedes puede dar fe de eso, es también la compañera, la esposa, a la mujer, ese maravilloso ser que es el complemento de nuestras vidas. Esa mujer que fue creada como ayuda idónea para que juntos preservemos una de las instituciones más maravillosas que Dios creó, el vínculo sagrado del matrimonio. Y por ende entonces el cuarto regalo, mi querido pastor, estar hechos a imagen y semejanza de Dios. Qué maravilloso es saber esto. Ustedes y yo tenemos el sello divino. Amén, amén. Qué hermoso la lección de esta semana. No podríamos dejar a un lado que la Biblia concuerda perfectamente con la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cuando tú y yo estudiamos el capítulo 1, el capítulo 2 y hasta el capítulo 3 del libro de Génesis, la Biblia no pretende, profe, dar un enunciado, un concepto científico. No, la Biblia lo da por sentado. Dios es nuestro creador. No hay duda. No hay duda de eso. Es decir, ella no busca dar respuestas a nuestras inquietudes en este tipo de preguntas. No, lo da por sentado. Y saben, es allí donde yo veo el poder de nuestro Padre Celestial. Muchos discrepan de este asunto, pero yo recuerdo una vez un profesor nos dijo, mire, es que cuando el hombre trata de estudiar sin tener en cuenta a Dios, sin involucrar la Biblia, ahí es donde las cosas no le van a dar. Si tú te pones a estudiar el primer árbol que Dios creó, ¿cómo lo creó Él? Ya grande y con frutos. Para un científico ese árbol, ¿cuántos días tendrá? Muchos años. Pero para Dios tiene un solo día, un día de la creación. Pero cuando yo tomo esa evidencia bíblica y lo pongo en el lente de la ciencia, entonces sí puedo hallar armonía. No podemos nunca dejar a un lado el escrito está, porque en el escrito está que nos dará equilibrio en todo este tema tan abarcante como lo es la creación. Lástima que el tiempo se nos ha acabado, pero estaremos nuevamente muy pronto con cada uno de ustedes donde estudiaremos un tema apasionante, porque la Biblia es precisamente eso. Este es su programa en el poder de su palabra. Dios te bendiga. Amén.